Yo soy Gustavo Bencomo, director de la agrupación musical Cámago de la Universidad Católica Andrés Bello. En este video sobre la guitarra voy a hablarles un poco más del metrónomo, una muy útil herramienta para los músicos, y también vamos a hablar sobre las cualidades del sonido y algunos ejemplos prácticos que podemos hacer con este instrumento acerca de eso. Como ya lo hemos hablado en anteriores videos, el metrónomo es una herramienta sumamente útil para el músico. No necesariamente es obligatoria, pero sí considero que podemos sacarle mucho provecho, sobre todo para estudiar y para mejorar nuestro sentido rítmico. En resumen, el metrónomo es un dispositivo que nos ayuda a marcar un determinado tiempo, un pulso a una velocidad que nosotros podemos ajustar. Particularmente yo recomiendo esta aplicación que están viendo en pantalla. Es muy fácil de usar y además tiene aparte un afinador que nos puede ser muy útil para afinar el instrumento. Para los ejercicios que vamos a hacer ahora vamos a utilizar un compás de 2 tiempos, lo pueden ajustar por acá, a una velocidad de 70 pulsaciones por minuto. Cada pulsación es marcada con un clip y este dispositivo marca con un clip más agudo el primer tiempo de cada compás. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Eso es lo que nos va a ayudar a ubicarnos dentro de cada compás. Cada comienzo va a ir destacado con un clip un poco más agudo. Ok, los ejercicios que vamos a hacer ahora no son para lograr velocidad. No vamos a ir subiendo la velocidad poco a poco, sino mantenernos en esa velocidad. Incluso podemos hacerlo más lento y se vuelve un poco más complicado, un poco más difícil. El primer ejercicio es muy sencillo, simplemente con la mano derecha rasgueando las cuerdas vamos a hacer un movimiento por cada pulsación, un movimiento hacia abajo y un movimiento hacia arriba, utilizando solamente la muñeca. Hasta ahora hemos trabajado sobre todo la mano derecha pulsando. En este caso, para este ejercicio vamos a hacer rasgueos, muy sencillo. Cuando tocamos hacia abajo utilizamos estos dedos y cuando tocamos hacia arriba utilizamos el pulgar. Ok, con el metrónomo sería de esta forma. Puedo hacer los ejercicios tapando las cuerdas para poder apreciar el sonido, el clip del metrónomo. Lo hago de nuevo. Este ejercicio es simplemente para mejorar nuestra precisión. Como lo dije antes, y lo hacemos más lento, es más difícil. Vamos a hacer la prueba, vamos a llevarlo de 70 pulsaciones por minuto a 50. Esto requiere un poco más concentración. Primero escuchamos el pulso y cuando sentimos que ya tenemos internalizado ese pulso, lo tocamos. Eso lo podemos hacer aún más lento y es aún más difícil. La idea es que coincida cada movimiento de la mano derecha con uno de los pulsos. Ok, regresamos a la velocidad de 70 pulsaciones por minuto y vamos a hacer un segundo ejercicio, simplemente 2 movimientos por cada pulso. Sería de esta forma. Lo hacemos unas 4 veces seguidas y paramos. Volvemos a escuchar el metrónomo, internalizamos el pulso y volvemos a hacer el ejercicio. Es importante hacerlo de esta forma porque es muy común, muy normal que al principio, cuando estamos empezando con un instrumento, no nos damos cuenta si estamos siguiendo o no un pulso determinado. Si estamos escuchando una canción y estamos tratando de acompañarla, al principio quizás se nos hace un poco complicado darnos cuenta nosotros mismos si estamos dentro del tiempo o no. Con la herramienta del metrónomo se hace un poco más sencillo porque es un sonido bastante agudo y solamente estamos nosotros, no hay otros instrumentos que nos distraigan. ¿Ok? Entonces tocamos varias veces seguidas y paramos para retomar, para escuchar de nuevo la pulsación y continuar.
sin cambiar la velocidad, a esa misma velocidad vamos a hacer ahora 3 movimientos por cada pulso. Sería esto, lo voy a hacer primero muy lento. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Fíjense que el primer grupo de 3 comienza con la mano hacia abajo y el segundo grupo de 3 comienza con la mano hacia arriba. Eso nos puede confundir un poco al principio, pero si lo hacemos lento no debería haber problema. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Con el metrónomo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Algo que nos puede ayudar bastante para mantenernos a pulso y no perdernos es marcar un pequeño acento al principio, en el primer tiempo. Tal como lo hace el metrónomo, él en el primer tiempo hace un sonido un poco más agudo. Nosotros podemos afincarnos ahí un poco para tratar de mantenernos en tiempo. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Paramos, escuchamos un momento y retomamos. 1, 2, 3. Recomiendo hacer estos ejercicios sin utilizar ningún acorde con la mano izquierda para tener nuestra atención totalmente concentrada o enfocada en la mano derecha. ¿Okay? Más adelante pueden jugar ustedes mismos con algún acorde, pero al principio vamos a hacer solamente el trabajo con la mano derecha. Ok, ya hicimos un movimiento por cada pulso, hicimos 2 movimientos por cada pulso, hicimos 3 movimientos por cada pulso, que vendrían siendo tresillos. Vamos a hacer ahora 4 movimientos por cada pulso. Sería así. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. De nuevo, para no perdernos, para mantenernos en pulso, vamos a tratar de hacer un pequeño acento al comienzo de cada ciclo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. ¿Ok? Todo esto sin aumentar la velocidad, a la misma velocidad. Si se les hace complicado, pueden bajar, pero no subir. No pasen de 70 pulsaciones por minuto, pueden bajar, pueden llevar a lo mínimo, y eso, créanme, que les va a resultar sumamente útil, muy provechoso, porque es más complejo. Ok, repetimos el ejercicio de 4 movimientos por pulsación. Ok, en este punto hago una pequeña pausa. Podemos hacer unas variaciones de estos ejercicios que estamos haciendo ahorita pulsando. Estamos haciéndolo rasgueando, pero podemos hacerlo pulsando también. ¿De qué manera? Cada movimiento hacia abajo de la muñeca vamos a sustituirlo por una pulsación del pulgar, y cada movimiento hacia arriba lo sustituimos por una pulsación de estos 3 dedos juntos, índice, medio y anular. Es decir, si volvemos al primer ejercicio, sería pulsando de esta manera. Con el metrónomo. El pulgar pulsa cualquiera de los 3 bordones, pueden incluso alternarlos, y el índice, medio y anular tocan al mismo tiempo el resto de las cuerdas. ¿Sí? Son como 2 bloques en la mano derecha, bloque del pulgar y el bloque del resto de los dedos. El siguiente ejercicio eran 2 movimientos por pulsación, sería así. Pueden ustedes mismos, si se sienten cómodos, ir alternando el pulgar, o mejor dicho, ir alternando las cuerdas, los bordones, con el pulgar. Ahora hacemos 3 movimientos o 3 pulsaciones por cada pulso. Igualmente nos ayuda mucho marcar un acento en el primer tiempo.
Fíjense que pasa lo mismo cuando lo hacemos rasgueado. Cuando lo hacemos rasgueado, las 3 pulsaciones por pulso, o los 3 movimientos por pulsación, el primero comienza hacia abajo, el primer grupo de 3 comienza hacia abajo y el segundo grupo de 3 comienza hacia arriba. Cuando lo hacemos pulsado, el primer grupo de 3 comienza con el pulgar y el segundo grupo de 3 movimientos comienza con el bloque de los 3 dedos. 1, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Puede ser un poco confuso, pero si lo hacemos lento, les garantizo que puede salir fácilmente. Vamos ahora 4 pulsaciones por cada tiempo o por cada pulso. Paramos, escuchamos. Ok, con todos los ejercicios hacemos lo mismo, paramos, escuchamos y retomamos. Ahora vamos a hacer dentro de esa misma medida, a esa misma velocidad, 5 movimientos por pulsación. Vamos a hacerlo primero rasgueado, lo va a hacer primero lento. 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Pasa algo similar que cuando hacemos 3 movimientos, que el primer ciclo comienza hacia abajo y el segundo ciclo comienza hacia arriba. Es decir, el primero, 1, 2, 3, cuasi, y el segundo, 1, 2, 3, cuasi. Pero eso es lo interesante del ejercicio, eso nos ayuda a desarrollar un poco más nuestro sentido rítmico. Vamos a hacerlo ahora con el metrónomo. Aquí, si les cuesta mucho, podemos bajar un poco la velocidad a 50 pulsaciones por minuto. 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Ok, y lo mismo pulsando. Exactamente el mismo principio. En este caso, en el caso del ejercicio cuando son 3 movimientos por pulso y el caso de este que estamos haciendo que son 5 movimientos por pulsación, nos ayuda a hacer el acento en el primer tiempo, en la primera marca, y hacer un acento también en la segunda. Es decir, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Tanto pulsado como rasgueado. 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi, 1, 2, 3, cuasi. Ok, repetimos el mismo ejercicio rasgueado y después pulsado. Vamos a subir un poco la velocidad a 60 pulsaciones por minuto. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ahora pulsado. Ok, ahora hacemos 6 movimientos o 6 pulsaciones por cada tiempo. Si lo hacemos rasgueado primero sería con el metrónomo. Si les cuesta un poco, pueden bajar la velocidad. Ahora, pulsando sería así. Y paramos. Volvemos a escuchar el pulso, lo internalizamos y volvemos a hacer el ejercicio. Esa parte de detenernos y volver a escuchar la pulsación es muy importante para que pueda haber un avance. Si nosotros prendemos el metrónomo y nos ponemos a tocar y nos olvidamos del metrónomo, no estamos haciendo nada. Es importante prestar mucha atención y como es complejo prestar atención por tanto tiempo, es preferible trabajar por sectores, por momentos. Entonces,
hacemos un ciclo, 2 ciclos, 3 ciclos, si pueden hacer 4 ciclos seguidos, chévere, y luego se detienen, escuchan de nuevo, retoman, lo hacen y así sucesivamente, por lo menos unos 10 minutos todos los días, y créanme que eso va a traer muchos beneficios. Este tipo de ejercicios son muy importantes para la persona que se inicia en la música, independientemente de que vaya a ser profesional o no. Si usted tiene la música como hobby o como terapia, no está de más ejercitar el sentido musical. El sentido musical es aquello que nos va a permitir identificar nuevas sonoridades, entender un poco más los ritmos a la hora de tocar, y acompañar a alguien nos va a ayudar mucho a mantenernos dentro de su ritmo o a seguir otros ritmos, a identificar instrumentos dentro de una canción, etc. Y una de las cosas que es importante conocer es acerca del sonido, qué es el sonido y cómo funciona en nuestro instrumento. Para ello les voy a hablar un poco sobre el sonido y sus 3 cualidades, y voy a dar un ejemplo para cada cualidad con este instrumento. El sonido es una vibración, el sonido es una onda que se transmite por cuerpos sólidos, líquidos o gaseosos. Nosotros lo percibimos a través de nuestros oídos porque él se propaga, se transmite a través del aire. Pero cuando hablamos de un instrumento musical, el origen de ese sonido casi siempre, muy probablemente en todos los instrumentos ocurre igual, proviene de un cuerpo sólido. En el caso de la guitarra, hacemos vibrar las cuerdas. Ellas transmiten esa vibración a través del puente hacia la tapa armónica. Cuando nosotros tocamos las cuerdas, toda esta tapa vibra, y eso es lo que amplifica el sonido. Si nosotros agarramos un palo de escoba, le ponemos unos clavitos, le amarramos una cuerda de un extremo a otro y la tocamos, ella va a producir un sonido, pero nunca tan fuerte como el de un violín o una guitarra, que son instrumentos hechos para amplificar ese sonido. Entonces, cada sonido tiene particularidades, tiene características, pero en general podemos decir que el sonido tiene 3 cualidades: la intensidad, la altura y el timbre. Cuando decimos intensidad nos referimos a la fuerza con la que un sonido es producido. Musicalmente hablando, tiene que ver con la forma en que tocamos el instrumento, la fuerza que imprimimos en el instrumento, y eso puede hacer que juguemos con el volumen. Cuando hablamos de intensidad estamos hablando prácticamente del volumen. Un instrumento puede producir sonidos más fuertes o más suaves, más intensos o menos intensos, dependiendo de cómo se ejecute y con qué fuerza. En el caso de la guitarra, podemos tocar desde muy suave hasta muy fuerte. Digamos que estos son los 2 extremos que podemos lograr con este tipo de instrumento. La segunda cualidad es la altura, y tratemos de no confundir la altura con la intensidad. La altura no se refiere a la fuerza con la que se produce una vibración o la fuerza que tiene un sonido. La altura se refiere a la cantidad de vibraciones de una onda en determinado momento. Mientras mayor sea el número de vibraciones, más agudo es el sonido. Mientras menor sea el número de vibraciones en dicho momento, ese sonido es más grave. Cuando hablamos de altura, entonces nos referimos a sonidos agudos y sonidos graves. En la guitarra podemos hacer un ejemplo sencillo. Un sonido grave puede ser algo como esto, y un sonido agudo algo como esto. Son exactamente las mismas notas, la misma melodía, pero la primera está en un registro grave, el registro más grave de la guitarra, y la segunda está en un registro mucho más agudo. Insisto, no se confunda la intensidad, que es el volumen, con la altura. La altura se refiere únicamente a si es grave o es agudo. Cuando vamos tocando en esta dirección, solemos decir que vamos hacia arriba, aunque parezca gráficamente que vamos hacia abajo. Vamos hacia arriba porque estamos yendo hacia las notas más agudas, es decir, en frecuencia, en sonido, estamos subiendo. Y cuando hacemos lo contrario, cuando vamos de aquí para allá, decimos que estamos bajando, aunque a simple vista parece que la mano va subiendo. Puede ser al principio un poco confuso, pero
con el tiempo nos vamos familiarizando con todos esos términos y entendemos que ciertamente lo más lógico es decir que vamos subiendo cuando vamos hacia las notas agudas y vamos bajando cuando vamos hacia las notas graves. Entonces, esto es un sonido grave y esto un sonido agudo. Y la tercera cualidad muy interesante es la del timbre. Esta es la cualidad que hace que cada instrumento musical sea tan distinto uno de otro. Depende mucho de la forma como se fabrica el instrumento, los materiales de los cuales está hecho el instrumento y además la forma como se ejecuta. Cada instrumento se puede ejecutar de distintas formas y cada una de esas formas puede mostrarnos un timbre distinto. El timbre en sí es una mezcla de varias cosas. Es lo que le da la personalidad o el carácter a cada instrumento, a cada cuerpo sonoro. En el caso de la guitarra, podemos tocar la guitarra de distintas formas, podemos rasguearla y eso nos da un timbre particular, podemos pulsarla y es otro timbre. Si hablamos por ejemplo de un violín o un violonchelo, que son instrumentos de cuerdas frotadas, cada cuerda se frota con una fibra especial, un arco con una fibra especial que hace que la cuerda vibre de forma constante y produzca una nota prolongada. A diferencia de esos instrumentos, la guitarra es un instrumento de cuerdas pulsadas. Se pulsa una vez, se produce el sonido y él poco a poco se va apagando. En el caso de la guitarra podemos ver ejemplificado el timbre de la siguiente manera. Podemos tocar cualquier cosa en la posición acostumbrada y ahora tocamos lo mismo acercando la mano hacia el puente, lo más cerca del puente posible. Y si ponemos atención vamos a notar que son las mismas notas, es el mismo sonido, pero hay algo distinto. Quizás cerca del puente podemos decir que suena un poco más metálico y más brillante. Generalmente para darle nombre a las sonoridades usamos términos que son propios de la música como tal. Podemos decir que un sonido es más brillante, es redondo, es opaco, es pastoso, es claro, es oscuro, es dulce. Y todos esos términos no son propios de la música, pero nos pueden quizás ayudar a entender y a familiarizarnos con las distintas sonoridades de los distintos instrumentos. Ahora hacemos lo contrario. Si de un sonido metálico cerca del puente queremos ir a un sonido más dulce, lo que hacemos es mover la mano en sentido contrario y llevarlo hacia la boca. Vamos a tocar justo encima de la boca con la misma intensidad y es un sonido distinto, son las mismas notas, pero la calidad del sonido cambia. Es un sonido quizá un poco más amplio, más redondo, más pastoso y es acá más brillante. Si seguimos subiendo podemos encontrar otro tipo de sonoridad donde el cambio es un poco más leve, pero lo hay. Entonces, con la guitarra podemos explorar timbres, tanto variando la forma de tocar, si es rasgueado, si es pulsado, y también cambiando la posición de la mano respecto al puente o a la boca. Sobre la boca es un sonido un poco más dulce y hacia el puente es un sonido un poco más metálico, un poco más brillante. Hablar de este tipo de cosas es importante porque tocar un instrumento musical no es solamente saber cómo tomar el instrumento, cómo colocar los dedos, cómo mover las manos, tener una técnica adecuada. Eso es solamente una parte muy importante. Pero además de todo eso es importante también desarrollar un sentido musical que nos va a ayudar a entender o apreciar nuevas sonoridades, a identificar instrumentos dentro de un conjunto musical, a llevar mejor un ritmo, sobre todo a la hora de acompañar a alguien o si alguien nos acompaña, es muy útil tener un ritmo o un sentido rítmico más desarrollado. Y eso lo podemos ir logrando con la práctica y escuchando, tratando de cada día identificar nuevos detalles dentro de un sonido o dentro de un tema musical.
Esto es todo por ahora, espero que toda esta información les sea de mucha utilidad. Muchas gracias, hasta luego.